Les invito a que tomen sus Biblias y que la abran en el Evangelio de San Marcos. San Marcos, el capítulo 2. Estaremos meditando en esta oportunidad en San Marcos 2, versículos 13 al 17. Jesús nos envía a buscar a los enfermos espirituales. ¿Oyó bien hecho eso? Jesús nos envía a buscar a los enfermos espirituales. ¿Cuántos enfermos tenemos aquí? No se me queden viendo así. Se me quedan viendo así como quien dice, ¿me está diciendo enfermo? Solo me recuerdo cuando el Señor Jesús habló a los fariseos y a los escribas en una ocasión y les dijo que la verdad les haría libres. Conocerían la verdad y la verdad les haría libres, y aquellos se quedaron así, muy enojados, muy molestos, y le dijeron: nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Para qué nos dicen que vamos a ser libres? Y así lo vio a ustedes, como nosotros no estamos enfermos de coronavirus, por eso estamos en la iglesia. Pero realmente el Señor nos ha llamado a buscar a todos los que están enfermos espirituales. Y realmente mucho se ha dicho acerca de las iglesias, de los templos, que los templos cristianos son para personas necesitadas, para personas enfermas espirituales, para personas que están siendo pecadores constantemente. Para ellos es la iglesia, para ellos está abierta las puertas de los templos de nuestras iglesias para que pueda venir esa clase de gente. No para los que ya están con un pie en el cielo, no para aquellos que ya no pecan, sino aquí estamos los necesitados, aquí estamos los que realmente necesitamos de Dios. Espiritualmente hablando, somos malos y pecadores. ¿Lo tienen ya en Marcos? Leo para ustedes la palabra del Señor. Versículos 13 al 17 del capítulo 2 dice de la siguiente manera: después volvió a salir al mar Jesús, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, es decir, de Mateo o de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Que Dios bendiga su palabra. Yo espero que usted salga de este lugar recordando estas últimas palabras de Jesús en el versículo 17. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Y eso es lo que el Señor vino a hacer. El Señor nos ha dejado haciendo a nosotros, que somos parte de su iglesia. Somos los encargados de llamar a los enfermos espirituales. Y por eso es que estamos aquí. No estamos aquí para hacer dinero, no estamos aquí para hacer propiedades, no estamos aquí para tener vehículos, no estamos aquí para tener muchos hijos, no estamos aquí para cualquier otra cosa que usted pueda tener en mente. Estamos aquí porque el Señor nos tiene para alcanzar a los enfermos espirituales. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Yo espero que sí lo crea, y si no lo cree, espero que hoy usted confirme que el Señor le tiene a usted aquí en este mundo, no aquí en esta iglesia, aquí en este mundo. Mientras usted sigue viviendo, le tiene haciendo este trabajo de llamar, de alcanzar a los enfermos espirituales. Este pasaje que nos narra aquí Marcos se desarrolla en un contexto de predicación del Evangelio.
Si ustedes se recuerdan, cada vez que Marcos nos ha venido presentando a través de estas reflexiones de los domingos, a Jesús nos lo presenta como un predicador, como uno que está enfocándose en enseñar la palabra de Dios, alguien que está luchando con las multitudes, porque las multitudes desean otras cosas, pero Jesús quiere hacer lo que se le ha llamado a hacer. Y yo creo que esa es la lucha de todos nosotros. Porque así como Jesús experimentó este gran problema de que tenía que predicar la palabra del Señor, porque para eso es que había venido, para anunciar que el Mesías venía pronto, de que ya el reino de Dios iba a ser establecido, de que Él iba a morir en la cruz del Calvario para salvar a todo el mundo, de que esto era lo importante. La gente no quería solamente escuchar palabra de Dios de Él, sino que quería recibir sanidad, quería ser alimentados. Si se recuerdan, el Señor multiplicó panes y peces en varias ocasiones, así que querían que el Señor hiciera milagros entre ellos. Y el Señor luchaba día a día por mantenerse haciendo lo que había sido llamado a hacer. Y digo, esta es, creo yo, la experiencia de todo creyente en Cristo. Todo creyente en Cristo debe de tener esta lucha inmensa, grande en nuestro corazón y mente. Porque aunque estamos desarrollando nuestra vida en este mundo, haciendo cosas, nuestro trabajo, nuestra familia, estudiando, haciendo infinidad de cosas en las cuales estamos metidos, debemos estar luchando por mantenernos haciendo lo que el Señor nos tiene haciendo aquí. Si usted trabaja 8 horas diarias, piense, ¿qué más necesita hacer para hacer la tarea que Dios le tiene haciendo aquí cada día de la semana? Después de esas 8 horas de trabajo, usted tiene que estar con su familia, ¿sí? Usted tiene que compartir con su familia, dedicarle tiempo. Si ya es padre de familia, dedicarle tiempo a sus hijos, ir a jugar con ellos, ir a tratar de que se alimenten, estar ahí con ellos, ayudarles con la tarea, no sé qué más cosas tienen que hacer, pero tienen que dedicar tiempo a eso. Imagínense, 2 horas más con los hijos, son 10 horas, ¿sí? Y después de eso, la esposita también necesita y el esposo también necesita tiempo suyo, ¿no es cierto? Así que también es tiempo para dedicar a ellos. Así que si usted va agregando cosas a sus ocupaciones diarias, usted se va dando cuenta que cuesta tener tiempo para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y esa era la gran lucha que tenía Jesús, porque Él quería predicar la palabra y la gente sí quería escucharle, pero más que escucharle quería que le sanara, que hiciera un milagro, que hiciera portentos, que sacara fuera demonios, que multiplicara los panes y los peces. Y entre todo ese trajinar y ese rollo que la vida nos presenta, Jesús sacaba tiempo para hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Versículos 13 y 14 nos narran eso. Nos dice ahí en el versículo 13 específicamente que después, es decir, de venir de Capernaum, de haber hecho esa sanidad del paralítico que vimos el domingo pasado, que le levantó, y se recuerdan, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil decir? Después de venir de Capernaum, de hacer este ministerio y estos milagros grandes, Él se encuentra ahora en la ribera del lago de Galilea, que ahí le llamaban el mar de Galilea, pero realmente es un lago grandecito que Jesús recorría muy a menudo para hacer su ministerio. Y dice que después volvió a salir al mar, es decir, al mar de Galilea o al lago de Galilea, y toda la gente venía a Él. ¿Y qué hacía el Señor? Les enseñaba. Él aprovechaba toda oportunidad para enseñar la palabra de Dios, para predicar palabra de Dios. Y nuevamente pregunto, quizás estoy siendo demasiado repetitivo, pero creo que es importante que tengamos esto en mente. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro estilo de vida cada vez que tenemos oportunidad? ¿Nos ponemos a ver televisión? ¿O enseñamos palabra de Dios? ¿O predicamos palabra de Dios?
¿Cada cuánto nosotros hacemos este ministerio de enseñar, de predicar palabra de Dios? Usted quizás esté pensando, pero es que yo no soy predicador. El Señor no me ha llamado a mí a predicar. Y no estamos hablando de ese tipo de predicación o de enseñanza. Estamos hablando del ministerio que el Señor nos ha encargado a cada uno de nosotros, de proclamar el Evangelio a aquellos que no le conocen. Eso es predicar. Eso es enseñar el camino que el Señor ha trazado para todos aquellos que quieren ser salvos de la condenación eterna. El Señor nos enseña aquí que Él se esforzaba por hacer esto, aprovechaba las multitudes para enseñar palabra de Dios. Y el versículo 14 nos dice: y al pasar Jesús por un cierto lugar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Así que el llamado de Leví revela las intenciones reales de Jesús en su ministerio. Revela las intenciones que el Señor realmente tenía. En primer lugar, es presentar el Evangelio de salvación, hablar de Dios mismo, pedir a las personas que consideren no tanto el estilo de vida, sino lo que el Señor, nuestro Padre Celestial, ofrece a nosotros. Y por eso Él enseñaba la palabra, Él estaba metido en este ministerio. Pero también Él busca a otros para que hagan este ministerio. ¿Cuántos conocen a Leví? Leví, casi nunca en la Biblia se presenta de esta forma este personaje llamado Leví. Casi siempre lo encontramos como Mateo. Y por eso es que algunos no lo relacionamos con esa persona. Es el evangelista que escribió el primer evangelio en el Nuevo Testamento, Mateo, uno de los discípulos de Jesús, un apóstol de Jesucristo, llamado por Jesucristo. Y es aquí cuando él está todavía en pañales en el ministerio. Todavía está un bebé espiritual, está iniciándose en esta vida cristiana, en este momento de encontrarse con el Señor y tomar decisión comprometida de seguirle, de buscarle, de hacer su voluntad, de hacerle a Él su Señor y su Maestro. Y en este sentido, aquí el evangelista Marcos nos presenta a Leví, Mateo, uno que se encuentra en su trabajo, en sus ocupaciones cotidianas, diarias. Era un trabajador del IRS, digámoslo nosotros así. Sí, en ese tiempo no eran muy estimados los trabajadores del IRS. Bueno, en este tiempo creo que tampoco, ¿verdad? Más cuando quieren cobrarle demasiado a uno y que los jovencitos que no tienen ningún depende ni nada, se quejan mucho de decir: yo estoy manteniendo a los viejitos, porque mi salario me lo quitan todo para poder dárselo a aquellos que ya están disfrutando de su retiro. Y yo, me queda muy poco. Y cuando vemos de esa forma a los del IRS, sí que como que molesta, porque cuando uno gana $10 la hora y le quitan $2, le quedan 8. ¿Y por qué $8? Si a mí me ha costado. ¿Sí? Pues en este tiempo era mucho peor de lo que tenemos ahora. Porque no solamente era alguien que cobraba los tributos públicos, los impuestos a las personas, Mateo, sino que también era un servidor no de Israel, sino de Roma. Así que cada uno de los que trabajaban en este ministerio, en este trabajo de ser un publicano, un cobrador de impuestos, era visto como un vendepatria, ¿sí? Como alguien no muy querido, porque era un traidor a la nación, a su pueblo. Porque en lugar de servirle al pueblo, estaba sirviéndole al tirano, a los que estaban invadiendo, a los romanos. Así que Leví o Mateo es uno de estos personajes no muy querido en la sociedad, no muy estimado, y que todo el mundo quería tenerlo de lejos
porque era algo semejante a ver a un samaritano. Los samaritanos estaban como entre los últimos de la lista del desprecio de los israelitas, digamos. Pero los publicanos también eran despreciados, pero no llegaban hasta el punto de los samaritanos, de ser tan despreciables para los israelitas. Y Mateo era uno de ellos, un vendepatria, un aprovechado. Además de esto, los publicanos al servicio de Roma cobraban impuestos para dárselos a Roma, y no solamente se conformaban por quitarle los impuestos. Si era el 10% de impuestos que debía de pagar cada persona, ellos establecían que debía de ser el 12 hasta el 15%, porque 10 mandaban para Roma y se quedaban ellos con el resto. Eran ladrones, ¿sí? Así que eso incrementaba más el desprecio, el enojo, la furia del pueblo de Israel. Y allí encontramos, en el camino de Jesús a la orilla del mar de Galilea, caminando él, con la multitud detrás de él, queriendo que él hiciera milagros, escuchando sus enseñanzas al caminar a la orilla del mar. Y allí Jesús pone su mirada en una persona. Vea cómo lo dice el versículo 14. Dice: al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Vio. Simplemente el escritor Marcos nos expresa cómo el Señor actuó. Viene caminando con toda la multitud a su alrededor y atrás de él, caminando, él hablando, enseñándoles, diciéndoles la palabra del Señor. Y en ese momento él se detiene y pone su mirada sobre una persona que no está dentro de la multitud, sino está lejos de la multitud, haciendo su trabajo, cobrando los impuestos. Y él se detiene. Y la expresión real en el original es que puso su mirada en. Este es en el sentido de que él conoció quién era esa persona. Y que no solamente vio a la persona física, sino también vio su necesidad espiritual, pero también vio su disposición para Dios. Esto es algo muy peculiar en cuanto a Jesús. Si ustedes se recuerdan, el domingo pasado hablábamos de la soberanía de Dios, pero también la omnisciencia de Dios, que Él conoce todas las cosas. Y este es uno de los atributos mencionados aquí. Que el Señor no solamente vio que ahí estaba Leví sentado cobrando los tributos públicos, sino que Él vio más allá de lo que nosotros podemos ver. Él vio su corazón. Él vio su necesidad de Dios. Él vio también su buena intención de querer hacer algo bueno para Dios. Y esa es la bendición que nosotros tenemos al tener un Dios tan grande y poderoso como el que hemos cantado en esta tarde. Que tenemos un Dios grande con nosotros. Y tenemos este gran privilegio de servir, de vivir para un Dios grande que conoce no solamente quién soy yo en lo físico, sino quién soy yo también en mis emociones, en mis pensamientos, en mis actitudes, en mis motivaciones, en mis necesidades. Él conoce cada parte de mí y de usted. Ese es nuestro Dios. Y Marcos aquí nos dice que Jesús se detuvo allí con la multitud y puso su mirada en Leví. Y cuando puso su mirada en él, observó todas esas cosas que he dicho antes en esa persona. Y simplemente le dijo una palabra. Le dijo: sígueme. ¿Qué hubiera hecho usted si alguien le dice así? Él va pasando cerca de usted. Ve la multitud caminando alrededor de ese personaje. Y ese personaje se detiene y le dice a usted: sígueme. ¿Qué hubiera dicho usted? Este está loco. Que lo siga su mamá si quiere, pero yo no. Así somos los seres humanos, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver ese Señor conmigo? No, que se vaya. Yo lo que me hago es
el Bin Laden, como que no es conmigo. El suizo, dicen en El Salvador, que uno se da por perdido, así, que no escucha. ¿Conmigo es? ¿Conmigo es? Sí. Bueno, está bien, gracias. Tú sigues tu camino y yo sigo mi vida. No te metas conmigo. Jesús le dijo, sígueme. Una sola palabra. Y ahí es donde yo noto lo que el Señor notó en este hombre. Porque cualquiera puede irse con la finta, decimos, ¿sí? Con simplemente la fachada. Ver a Mateo ahí sentado en el banco de los tributos, cobrándole a la gente. Uno dice, bueno, ahí está ese hombre, volteemos a ver para otro lado, porque, uy, despreciable. ¿Sí? Pero el Señor no se dejó ir solamente por la fachada. Él vio adentro de él. Él vio que ese hombre estaba necesitado de Dios. Ese hombre estaba dispuesto a hacer más para Dios. Mire, a veces nosotros nos podemos confundir con la fachada, mis hermanos. Aquí podemos ver personas muy bonitas, muy santas, parecen angelitos. No matan ni una mosca. Y uno puede decir, ay, qué buena hermana es esta, qué buena hermana. Ay, no, yo quisiera ser como hermana Lorena. Otra vez yo, hermano. Yo quisiera ser. Es que mire cómo se expresa, cómo habla, cómo sirve al Señor, cómo canta, cómo hace esto, cómo hace lo otro. Y a veces nosotros somos muy buenos actores, muy buenos actores. Ponemos una cara de yo no fui. Así como el gatito de Shrek, ¿sí? Así con los ojitos. Yo no fui. No puedo hacer nada. Y nos dejamos ir por la fachada. Porque no podemos ver allá adentro. No podemos saber lo que tienen aquí, ¿sí? Pero el Señor sí puede. ¿Sabe que Él está viendo a usted en este preciso instante? Allá dentro de usted. Él está viendo su actitud, su motivación para estar aquí, su deseo de agradar al Señor o su falta de deseo de agradar al Señor. Él conoce claramente no solamente su físico, sus emociones, sus actitudes, sus motivaciones, sus anhelos, sus propósitos, sus metas, todo cuanto ustedes. Él lo conoce. Y por eso el Señor se para allí y le grita a Leví, sígueme. Leví responde como ningún otro puede hacer. Simplemente dice Marcos aquí que él se levantó y le siguió. Se levantó y le siguió. Si usted va a Lucas capítulo 5, no lo vamos a buscar ahora por falta de tiempo, pero si usted va a Lucas, es otro de los pasajes paralelos a este, donde narra el mismo acontecimiento. Lucas nos dice ahí que Mateo, dejándolo todo, dice, le siguió. Nos revela un poquito más de su gran deseo y de su motivación para seguir al Señor. No solamente él quiso levantarse y seguirle simplemente para decir, sí, yo te voy a seguir ahorita, pero ya regreso, ya lo vengo a atender, ¿sí? Ese quizás podría haber sido una reacción de Mateo. Pero él no actuó así, según Lucas dice, él abandonó todo ese estilo de vida que él tenía, toda esa forma de vida que él había desarrollado y estuvo dispuesto a seguir comprometidamente a Jesús. ¿Ven la diferencia del llamado? ¿Ven la diferencia de ver allá adentro y no solamente la fachada? Porque algunos podemos estar aquí o podemos estar viendo por la internet este mensaje y estarnos gozando de este servicio delante del Señor, pero no tenemos la actitud correcta delante de Dios.
No estamos ni siquiera dispuestos a seguirle comprometidamente, a servirle, a involucrarnos en este llamado que el Señor nos hace para alcanzar a los enfermos espirituales. Pero Mateo nos da una gran lección de esto. Y él es el ejemplo que el Señor nos pone aquí de lo que Él ha venido a hacer y de lo que nos ha llamado a nosotros a hacer por Él. Mateo, Leví, uno que la gente desprecia, uno que no es bien visto en la sociedad, tiene mejor motivación, tiene mejor actitud, tiene mejor disposición para seguir al Señor comprometidamente, para servirle, para abandonar todo su estilo de vida anterior y hacer la voluntad del Señor. Yo creo que esta actitud nos hace falta a nosotros, mis hermanos. Yo creo que este compromiso es el que el Señor desea de cada uno de nosotros. Que estemos dispuestos a abandonar lo que sea por Él. Que estemos dispuestos a hacer lo mejor para nuestro Dios, no importando qué es lo que yo tengo que dejar, simplemente porque quiero hacer su voluntad, quiero servirle, quiero honrarle, quiero ponerle en alto. El Señor merece que nosotros hagamos eso, hermanos. Yo sé que es difícil esto. El miércoles pasado estaba hablando de este mismo tema siempre, solo que desde el punto de vista de Pablo a Timoteo, el llamado que el Señor hace al ministerio. Es lo mismo que tenemos aquí, pero un llamado más específico el que tenemos aquí hacia el apostolado, el servir de propagador del evangelio, del camino del Señor al cielo. Pero yo digo, a cada uno se nos hace difícil aceptar el llamado, mis hermanos, porque nos hemos enredado tanto en nuestro estilo de vida que nos cuesta aceptar el llamado del Señor. Y le digo por experiencia personal. Cuando el Señor me llamó a mí a ser pastor, yo tenía más o menos 13, 14 años de edad. Estaba muy pequeño, muy jovencito. Para algunos quizás yo ni entendía lo que el Señor me había dicho y cómo yo podía aceptar ese llamado. Pero en ese tiempo, en ese periodo de mi vida, el Señor me llamó y yo estuve dispuesto a decirle: Señor, sí, aquí estoy, yo te voy a servir, yo quiero servirte, y quiero servirte como pastor, y quiero hacerlo como tal fulano que lo hizo bien, quiero esforzarme, quiero hacer las cosas bien para ti. Pero pasaron los días, los meses, los años, y llegué a los 18, 19, 20 años, y yo ya estaba metido en mis negocios, en mis tareas. Ya estaba estudiando en la universidad, ya iba por mi tercer año de universidad, ya estaba trabajando en un buen empleo, con una buena posición y con posibilidades de seguir escalando. Tenía ya mi novia ya con deseos de casarnos, porque ya ella no se aguantaba por estar conmigo. Porque ella me robó, por cierto. Ya estaba en todo esto, enredándome cada vez más en todo lo que normalmente uno hace. Pero el Señor volvió a tocar a la puerta de mi vida y me dijo: acuérdate que te llamé y tú me dijiste que sí. Y yo: sí, Señor, pero yo estoy estudiando en la universidad, me faltan todavía 2 años para graduarme. Ya me quiero casar, Señor, tengo posibilidades de tener mi casita ya, de comprarla. Déjame un tiempo. Y el Señor seguía presionándome, haciéndome ir más atrás y más atrás, poniéndome contra la espada y la pared, hasta que llegué al punto de decirle: Señor, que ya no hay más. El Señor abrió la puerta del seminario donde yo iba a estudiar, no por iniciativa mía, sino por iniciativa del otro que me envió la solicitud. Yo la llené y la mandé diciendo, simplemente para que me digan que no, y así yo le digo al Señor: ¿ves? Me rechazaron. Y la sorpresa es que me recibieron. El Señor siempre abriendo la puerta, el Señor siempre obligándome a hacer esto. Y le digo esto de aceptar el llamado comprometido, decidido, voluntario, deseoso de servir al Señor. No es fácil. No es fácil. Es de abandonarlo todo.
de estar listo para seguir lo que el Señor diga a pesar de los pesares. No fue una vida difícil la de ir al seminario a estudiar 6 años ahí para sacar mi maestría. No fue fácil, hermanos. Iba con un montón de promesas de fe, de ayuda económica para poder pagar los estudios. Y solo me duraron el primer semestre. Y después ya no puedo. ¿Y ahora qué hago? El Señor proveerá. Y después de 6 años de estar metidos ahí pagando un montón, el Señor nos sacó. Y todavía nos andan buscando la policía de Guatemala. No. Pagamos todo, gracias a Dios. El Señor es fiel, hermano, cuando usted y yo nos disponemos, como lo hizo Mateo. Mateo estuvo listo, dispuesto. Aunque no lo decía, no se mostraba claramente en su rostro quizás. Pero el Señor no se deja ir por lo que ve aquí afuera. Él mira aquí adentro. Y el Señor puede estarle llamando a usted. El Señor puede haber puesto su mirada fija en usted para hacer algo para Dios. Y usted quizás todavía esté diciéndole: Señor, yo no puedo. Yo tengo familia, ¿cómo lo voy a dejar? Yo tengo mi trabajo, tengo que pagar los biles, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Tengo muy poco tiempo para ti. Pero el Señor todavía sigue poniendo su mirada en nosotros para servirle. La buena noticia de todo esto, hermanos, es que el Señor no busca esplendidez. El Señor no busca gente sin pecado. El Señor no busca perfección. El Señor se conforma con nosotros. El Señor quiere que usted y yo nos dispongamos para servirle. Mateo nos muestra esto. Porque el Señor vino para los que estamos enfermos. Usted y yo estábamos enfermos. Según el apóstol Pablo en Efesios 2 dice: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ahí nos encontró el Señor y nos llamó a ser parte de su familia, por su gracia, por la fe que depositamos en su Hijo Jesucristo. Pero a partir de ahí somos gente útil para Dios, somos gente santa para servir al Señor, somos gente que debemos de estar dispuestos para hacer lo que sea para nuestro Dios. Él nos dio la vida y la vida eterna, y merece que nosotros nos comprometamos decididamente con Él. Así que Mateo dijo: me llamó, dejo todo esto. Si esto es lo que yo esperaba, esto es lo que yo quería, dejo esto, ya no regreso, le dijo a su jefe, ya termino con este estilo de vida, me dedico a otra cosa. Siguió a Jesús. Y la forma de comprometerse y dar testimonio fue organizar un banquete. Versículo 15, y ya termino. Dice el versículo 15: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Estaba a la mesa. Él organizó un banquete, una fiesta, una cena para el Señor en honor a su llamado. Así que él participó de esto a sus amigos cercanos. Los invitó a su casa para decirles: miren, ya no voy a ser publicano, ya ahora soy un seguidor de Cristo, ya ahora soy un discípulo del Señor. Pero no solamente para eso, sino también para compartir que ahora su filiación ya no era con Roma, porque le servía a Roma, sino que su filiación ahora era con el Mesías, el que había venido a dar salvación y vida eterna, y comenzaba a compartir su evangelio. Y por eso Jesús va a su casa para mostrar su amor por aquellos a quienes él había venido a salvar. Encuentro 2 clases de personas aquí en el versículo 15 y 16: los necesitados realmente de Dios y los que no se creen necesitados de Dios. Están los publicanos y pecadores, los despreciables según los religiosos de esa época. Están aquí,
reunidos en una celebración, en una cena. Y estos necesitados, estos publicanos y pecadores, se creían malos y pecadores. Y realmente lo eran, hermanos. Pero se mostraban accesibles a aceptar el llamado de Dios. La diferencia con el otro grupo del versículo 16, los escribas y fariseos, es que ellos se creían justos y muy buenos delante de Dios, pero muy alejados de la realidad. Ellos eran malos y pecadores también, igual que los demás. Y por ello se mostraban inaccesibles a aceptar el llamado de Dios. Más bien ponían barreras para Dios. Si usted se da cuenta, los que eran apreciados en la sociedad judía de ese entonces eran los menos accesibles a Dios. Los religiosos, los fariseos y los escribas. Pero ninguno de ellos tenía espacio para Dios. Ninguno de ellos tenía disposición para seguir al Señor. Ninguno de ellos tenía buenas intenciones para hacer algo para Dios. Por eso es que el Señor viene a buscar a los que están enfermos espiritualmente. Versículo 17 termina diciéndonos de esta intención del Señor. Los santos, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Esto debe de resonar en nuestra mente. El acontecimiento en que Jesús está en el monte enseñando todas aquellas enseñanzas del Sermón del Monte, donde Él da las bienaventuranzas, si se recuerdan de eso. Una de las bienaventuranzas que Él da ahí es: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y eso es lo que está señalando aquí. Porque los pobres en espíritu no es que no tengan plata para poder hacer algo, así que ni modo, yo me vuelvo un piadoso delante de Dios. No, es simplemente esa actitud de que necesitamos tener los seres humanos, de considerarnos en bancarrota espiritual, que no tenemos nada de qué jactarnos, que no hay nada bueno en nosotros para acercarnos a Dios, que no podemos nosotros hacer nada por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia capacidad para alcanzar la vida eterna. Y eso es un pobre de espíritu. Uno que está en bancarrota espiritual. Uno que sabe que no tiene nada que ofrecerle al Señor y que simplemente espera su gracia, su misericordia para que el Señor haga algo con esa persona. Es como aquel publicano que se acercó al Señor en oración, si se recuerdan, juntamente con el fariseo. El fariseo alardeaba delante de Dios en oración, y aquel hombre humildemente se acercó al Señor. Dice que se humilló de rodillas, postrado delante del Señor, y simplemente le dijo: Señor, sé propicio a mi pecador, porque no tengo nada que ofrecerte, no soy bueno. Y es ese tipo de personas, con ese tipo de actitud, lo que el Señor quiere rescatar de este mundo. Si usted se siente que tiene capacidad para alardear delante de Dios y sentirse bueno delante de Dios, quizás es el menos alcanzable por Dios. Si usted se considera alguien que no tiene nada que ofrecerle al Señor, simplemente su vida, y decirle al Señor: si tú quieres, aquí está. Está más accesible a que el Señor nos use. El llamado de Leví nos muestra realmente cuál es el propósito que Dios tiene para usted y para mí, los que ya hemos sido alcanzados por el Señor. El Señor quiere que usted no esté evaluando a las personas a su alrededor por su fachada, por su físico, por su religiosidad. Él quiere que usted hable de Él, comparte el Evangelio de Jesucristo a los perdidos, no importando quién sea, religioso o no religioso, bueno
o siendo malo. No importa, porque el Señor nos ha llamado a alcanzar a los enfermos espirituales, como el caso de Leví, Mateo. Mateo, en este caso, es como usted y como yo. Así espero yo, dispuestos a servir al Señor, dispuestos a abandonarlo todo para hacer lo mejor para nuestro Dios. La pregunta es, ¿está usted dispuesto a hacerlo? ¿Está usted dispuesto a servir al Señor de esta forma? ¿Está usted dispuesto a hacer lo que sea que el Señor quiera que usted haga? Yo sé que eso es lo difícil. Salir de aquí con determinación de servir al Señor en lo que sea que el Señor quiera, no en lo que a mí me gusta, en lo que el Señor me llama a hacer. Y ese es el gran reto, mis hermanos. El Señor quiere usarnos, pero en primer lugar quiere usarnos en lo más general de su propósito para nosotros: alcanzar a los perdidos. Tomemos tiempo, redimamos tiempo, compremos tiempo de nuestra vida para proclamar el Evangelio de Jesucristo a los perdidos. No nos durmamos en nuestros laureles. El mundo se está perdiendo con el coronavirus, con la fiebre porcina que ya está de moda ahora, y que necesitamos seguir hablando del Evangelio, porque la gente se está muriendo sin Cristo y nosotros anhelando estar aquí adentro de este lugar, sin importarnos quiénes están muriendo sin Cristo. Hagamos nuestro trabajo.